Hoy estamos nuevamente con Candy para hablar un poco más qué es lo que necesita el cliente a la hora de solicitar una hipoteca, qué gastos adicionales y qué información debe de tener. Candy, bienvenida. Gracias, Raúl, gracias por invitarme. Bueno, sí, estábamos hablando precisamente de ese proceso en donde el cliente quiere comprar una propiedad y quiere hacer una hipoteca, obviamente. Y la verdad es que es un proceso en donde el cliente tiene inicialmente que planificar. No puede iniciar a comprar una propiedad y hacer un préstamo hipotecario sin tener una planificación, que eso va de empezar a ahorrar, empezar a validar sus evidencias de ingresos. O sea, si eres un asalariado, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, tienes que saber que tu empresa te da una carta de trabajo, que tu empresa te va a respaldar ante una posible compra o un posible financiamiento, porque la empresa como tal también juega un papel importante, ya sea al momento de confirmar la información y de que todo esté alineado para ese momento en que vas a querer comprar esa propiedad. También considerar que tus ingresos deben ir acorde a ese monto o el valor de la propiedad que quieres, ya que pues sí se ve mucho que a veces los clientes tienen ciertas expectativas de propiedades a las cuales no aplican debido a que no tienen ingresos suficientes para cubrir los niveles de endeudamiento y capacidad de pago. Entonces, en resumen, tienes que planificar, tienes que tener el respaldo de la empresa en donde trabajas si eres asalariado y tienes que tener tus expectativas acordadas a tus realidades. Ahora, yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué tiene que tener o saber un cliente al momento que va a buscar una propiedad? ¿Qué es lo que es relevante para esa toma de decisiones? Esa es muy buena pregunta, Candy, porque muchas veces las personas empiezan a buscar propiedades sin tener en consideración en dónde están yendo los niños a la escuela, en qué lugar están trabajando y buscan zonas un poco alejadas de este entorno. Lo adecuado es utilizar calidad de vida. ¿Qué quiere decir calidad de vida? Enfocarte en el área donde estás trabajando, enfocarte donde van tus niños a la escuela, para tener mejor calidad de vida. A la hora de buscar una propiedad, eso es muy importante. ¿Qué tipo de propiedad estás buscando? Si necesitas 2 habitaciones, 3 habitaciones, si tienes mascotas, necesitas un balcón o que estén cerca del parque. Esto es muy importante para que no estés viendo propiedades por ver, que a la larga te va a traer un cansancio tanto físico como mental. Sí, porque al final tú sabes que cuando tú compras una propiedad y haces un préstamo, tú estás adquiriendo una obligación, por ejemplo, en el caso del préstamo a 30 años. Probablemente vas a estar un tiempo pagando una letra, movilizándote hacia ese lugar, y si no tienes todas esas esa propiedad no tiene las características necesarias, pues en algún momento te vas a sentir como que, ¿para qué compré esto? Entonces, y de hecho, no quiere decir que también es importante comentarle a los clientes y a tus seguidores que cuando tú haces una hipoteca no quiere decir que tú vas a pasar los 30 años de vida en esa propiedad, porque puede ser que la compraste momentáneamente por la situación que tenías, por las condiciones que tenías en este momento, pero en 10 años puede ser que tu historia ya no sea la misma, ya tienes un salario más alto, quizás ya te casaste, ya tienes 2 hijos y antes no tenías pensado eso dentro de la ecuación. Así es que cuando sucede eso, lo que nosotros hacemos es que le recomendamos al cliente, ok, vende esa propiedad, trabaja con Raúl para que te haga una nueva búsqueda de una nueva propiedad. Importante. Y al momento que haces la venta, el nuevo comprador, pues el banco en donde haga la hipoteca absorbería esa deuda y tú quedarías libre para adentrarte en un nuevo financiamiento. Tú hiciste un comentario muy importante, planificación. El cliente se debe planificar a la hora de comprar. Muchas veces no saben que es un abono inicial, muchas veces no saben que tienen gastos adicionales como gastos legales. Háblanos un poco de esto. ¿Qué experiencias has tenido tú con clientes los cuales se acercan a ti a solicitar una hipoteca y no conocen este tipo de gastos adicionales? Sí, mira que regularmente hay mucha desinformación. Los clientes quieren cosas, pero no saben cómo las van a obtener. En el caso de hipotecas, a veces le mencionamos a los clientes, bueno, tiene que dar un abono de 5%.
y queda en el limbo a quién le tengo que dar ese abono. Claro. Entonces es importante aclararle a los clientes que el abono inicial se le da al promotor o al vendedor. En el contrato de compra y venta se acuerda en el momento en que se pacta dar ese abono inicial y es algo que el banco como tal no tiene ningún tipo de injerencia. El banco solamente valida que si el precio fue 200,000 y yo te estoy financiando 180, en la solicitud de préstamo tú tengas la capacidad para cumplir con ese financiamiento. Ya los temas de abono inicial y ciertas cláusulas que a veces se firman en los contratos de compra y venta son acuerdos entre vendedor y comprador. Por ende, dentro de eso está el abono inicial, que es un pago que se hace al vendedor o al promotor en este caso. Perfecto. Otra consulta. Avalúo. Ustedes como institución financiera, cuando hacen una aprobación, si hay un vendedor y no tiene un avalúo actualizado y quiere utilizar un avalúo de 3 o 4 años de antigüedad, por lo general sugerimos que hagan un avalúo actualizado. ¿Cuál es el inconveniente interno en el banco a la hora de que no tienen un avalúo actualizado y quién tiene que pagar el avalúo? Claro, esa es parte de los gastos que el cliente va a tener. De hecho, el avalúo, los gastos legales son como requisitos que no son negociables, es parte de la transacción. El cliente tiene que tener su avalúo y tener contemplado un dinero para el abono inicial. Con respecto al avalúo, regularmente en la plaza, los bancos tienen como referencia que tenga 1 año de estar de vigencia, de haberse realizado. Ya después de ese periodo lo consideran como desactualizado. En algunos casos hay ciertos bancos que le permiten al cliente realizar un avalúo de escritorio que puede ser con la misma evaluadora autorizada y hace una verificación más superficial para validar que la vivienda tenga buenas condiciones y demás. No todos los bancos aceptan este tipo de avalúos. A veces cuando son bienes reposeídos y tenemos un avalúo de un año y unos meses, se puede permitir que el cliente presente un avalúo de escritorio. Entiendo. Entonces, son 2 de los gastos que deben contemplar. El avalúo que debe estar vigente y los gastos legales que pues oscilan en el orden de 1% basados en el valor del precio de venta. Que de hecho, muchos clientes también nos dicen, pero ¿por qué los gastos legales son tan caros? En realidad, los gastos legales mayormente, cada precio de venta tiene un monto diferente. Entre más alto es la propiedad, más alto es el gasto legal que tiene que pagar el cliente, porque en el registro público se hace basado en el valor de la propiedad. Entiendo perfectamente. Haciendo un poco de resumen, prepárense a la hora de estar pensando buscar una hipoteca con Candice. Debemos tener en consideración abono inicial, gastos legales y qué más, Candy, adicional puedes agregar. Bueno, en los últimos años hay algo que también es muy importante y que anteriormente se dejaba como de lado, y es el tema de los seguros. ¿Qué sucede? El seguro que se necesita es un seguro de vida y un seguro de incendio. El seguro de vida va a asegurar que en caso de que el cliente llegue a faltar o a fallecer, el banco pueda cubrir ese riesgo a través de una póliza. En el caso de la póliza de incendio, cubre lo que es la reconstrucción de la propiedad, un porcentaje. Entonces, mayormente hemos tenido situaciones en los últimos meses porque cuando no tenemos una póliza de vida, que de hecho pues no es algo que es como que mi día a día, pero sí sé información básica de que cuando no tenemos una póliza de vida, el cliente no puede hacer el préstamo. O sea, tú puedes tener tu aprobación, puedes tener tu abono, puedes ya haber elegido tu propiedad deseada, pero si no existe una aseguradora que te dé la póliza, literalmente no puedes realizar el préstamo. Entonces, no eres apto para una hipoteca con ustedes. Exacto, inclusive para la banca en general cuando estás haciendo una hipoteca. ¿Por qué? Porque si no eres asegurable por temas de salud, porque una enfermedad que no esperaba, o sea, situaciones de ese tipo, probablemente allí vas a tener una limitante para poder avanzar en el trámite. Importante saberlo, póliza de seguro y póliza de incendio. Por lo general tienes 2 opciones, puedes hacerlo tanto con el banco o con una aseguradora privada, tienen sus beneficios, que eso se lo vamos a hablar un poco más adelante.
No sé si quieras agregar algo más, Candy, sobre el tema. A mí me gustaría saber qué tú haces cuando tienes clientes difíciles que de repente quieren, o sea, quieren comprarse una propiedad con ciertas características, hablando de un valor muy alto, o sea, quieren vivir como en el mundo ideal y quizás en tu análisis ya sabes que es un cliente que no puede optar por esa propiedad. ¿Cómo haces para ese momento en donde tienes que decirle al cliente, señor, mire, no es allá, es acá? Un tema muy importante. Por lo general suele pasar, muchas veces las personas quieren un apartamento, por dar un ejemplo, con vista al mar, piso alto de 200 metros cuadrados, y cuando le solicitamos el perfil de ingresos, cuánto genera, sabemos que no puede aplicar a 200 metros, vista al mar y con 3 o 4 habitaciones. Es muy importante que el cliente, cuando se le haga la consulta sobre sus ingresos, nos dé detalle. ¿Por qué? Porque no es adecuado de que le mostremos propiedades las cuales no sean aptos de financiamiento. Ese tipo de situaciones, Candy, suele pasar mucho. Sin embargo, lo importante es que se asesore al cliente adecuadamente y se le solicite todo el perfil para que se le den opciones adecuadas al nivel de financiamiento que es apto. Así mismo. Bueno, muy buen dato, porque sí sucede que a veces, pues, cuando tienes algún asesor inmobiliario o broker, es como muy vital que pueda hacer ese filtro para que cuando llegue a nuestras manos nos cueste un poco, o sea, sea más fácil el proceso y que todo fluya normalmente. Por mi parte, una vez más, gracias, Candy, por acompañarnos y asesorar a todos nuestros audiencias o seguidores en este tema tan importante. No sé si quieres agregar unas palabras para despedirte. Bueno, que sigan pendientes a las publicaciones que vamos a tener. La verdad es que el producto Hipotecas es un producto con mucha información y siempre es bueno tener allí esos tips que te van a ayudar a poder hacer ese proceso más fácil. Y bueno, aquí a la orden y gracias por invitarme. Gracias a ti una vez más.